Es una enorme satisfacción estar aquí, pues porque uno encuentra a amigos que ha hecho en otros lugares y para hablar de un tema que ciertamente es fascinante y al que yo más tiempo le vengo dedicando los últimos tiempos, concretamente el libro yo lo escribí precisamente en los tiempos del confinamiento, porque dio ocasión para estar reflexionando sobre esta cuestión y luego, pues evidentemente, en este tipo de cuestiones, pues cada vez uno ve en mayor medida la importancia, porque cada uno va viendo cómo emerge lo que podemos denominar un nuevo continente intelectual y cultural, en el cual estamos llamados a realizar un enorme esfuerzo de inculturación, ¿no? Por eso es un desafío para la Iglesia, evidentemente, y una oportunidad. Con lo cual ya ven que en esto que yo voy a decir, la idea de Iglesia y también de misión están profundamente implicadas, y también yo diría que en la perspectiva de una Iglesia sinodal, porque yo me pregunto si para habitar ese continente que está emergiendo con nosotros dentro, a ver qué figura de Iglesia puede situarse si no es una Iglesia auténticamente sinodal y con conciencia misionera, ¿no? Y quería comenzar diciendo, ¿verdad?, para que vean que siempre a veces puede parecer que hay que usar palabras solemnes, ¿verdad?, pero en este caso yo creo que están justificadas para decir que este fenómeno del que vamos a hablar constituye realmente el significado de que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Ya ven que la frase se repite permanentemente, el mismo Papa Francisco lo dice, ¿verdad? Pero a las personas que hablan de que estamos asistiendo no a una época de cambio, sino a un cambio de época, si preguntamos qué quieren decir con eso, yo no encuentro respuestas suficientes. Como pasa tantas veces en la vida eclesial y cultural en general, se convierte una frase en lema, en eslogan, y se acabó, ¿no? Bien, pues como digo, creo que ante este tema hay que usar una palabra solemne, porque yo diría que este es el punto que nos sitúa en el cambio de civilización, porque está emergiendo un continente nuevo. Para afrontarlo se requiere, por tanto, una mirada, diríamos, en profundidad y una mirada a largo plazo, porque es cuando uno ve que a la hora de las respuestas pastorales no se puede vivir de recetas, hay que tener una perspectiva amplia, ¿no? Hoy ya ven que se viene hablando en muchos libros, ¿verdad?, sobre la exculturación del cristianismo, la implosión del fenómeno cristiano. Entonces, claro, esto nos indica que de algún modo hay un cambio profundo en lo que podemos denominar la episteme de una época, ¿no? Es decir, ¿qué es la episteme? La infraestructura intelectual desde la cual miramos la realidad, ¿no? Es decir, cada persona tiene una estructura mental a la hora de mirar y de interpretar la realidad, ¿no? Y esto es lo que está cambiando y yo diría que ha cambiado. Hay una serie de fenómenos en la experiencia actual, voy a enumerarlos, ¿verdad? Por ejemplo, ya ven que son fenómenos de carácter heterogéneo, pero muy presentes en la experiencia, ¿no? La proliferación de robots, el desarrollo de la inteligencia artificial, la absolutización del smartphone, la normalización del matrimonio homosexual, la obsesión entre fanática y religiosa por el cambio climático y por el destino de nuestro planeta, la pluralidad de modelos de familia, la banalización del aborto y de la eutanasia, la ideología de género, la superación del esquema binario de la sexualidad, los proyectos más o menos implícitos de eugenesia, la manipulación genética,
los proyectos o la constatación o la denominación de nuestra época como la del antropoceno o novaceno, como una era geológica en la que el ser humano aparece como el peligro principal y la gran amenaza del equilibrio de la vida. Más recientemente la mentalidad woke o la cultura esta de la cancelación o de borrar determinados elementos de memoria. Son, como ven, fenómenos muy diversos, pero sin embargo todos, me parece a mí, conducen a lo mismo o brotan de lo mismo. Sobre todo en ese término que también se está ya pasando a formar parte de nuestro lenguaje habitual, el posthumanismo. Ahí se condensa en gran parte, como veremos, toda esta cuestión. Y más por debajo, uno ve que nos encontramos en un océano al cual van confluyendo afluentes de procedencias diversas, sobre todo que se han ido desarrollando durante el último medio siglo, ¿no? Por ejemplo, el método de la desconstrucción o la proclamación de la muerte del hombre, la reivindicación de nuevas libertades y nuevos derechos, la convergencia de las nuevas tecnologías, la afirmación de la informática o la cibernética como ciencia primera. Todo esto es un mundo muy diverso, pero que tiene una lógica de fondo, que es la que a mí me interesa, porque, por ejemplo, luego también es curioso ver las reacciones que se tienen, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las leyes tan actuales en España. Muchos dicen, es que esta Irene Montero tiene cada cosa, y muchos dicen, bueno, son manías que ya en un momento determinado se pasarán. Pero claro, uno ve que esas leyes estaban escritas en muchos libros que leía mucha gente hace ya años. O sea, no es una ocurrencia. Pero hay muchos que dicen es una ocurrencia, un exceso de gente rara, que ya volverá todo a su normalidad, ¿no? O para otros, pues eso son extravagancias, ¿no? Y otros, en fin, ven que es un atentado contra la moral tradicional, es la mayor amenaza contra los fundamentos de nuestra civilización, es un atentado contra la dignidad humana, contra la democracia, es la creación de una distopía como la presentada en las famosas novelas Un mundo feliz o 1984. Luego, en todos estos fenómenos llama la atención, y además yo al menos lo percibo cada vez con mayor nitidez, el fervor religioso con el que se vive todo esto, ¿no? Veremos luego por qué. Es decir, si una religión se pasa a los márgenes, surge otra. Y me llamaba la atención, por ejemplo, que hace poco leía un libro de Marcus Gabriel, un joven filósofo alemán promotor del llamado nuevo realismo, ¿no? Y hablaba de lo que él denominaba la ideología constructivista, es decir, la voluntad que tenemos los seres humanos de construir el mundo según nos parece o según nos convence, ¿no? Bueno, luego volveremos sobre ello, ¿no? Y él decía que esta ideología constructivista, dice, yo la veo como una nueva religión, como una religión para ateos, que en el fondo esconde un materialismo que se arroga el calificativo de científico, ¿no? Por tanto, este tipo de fervor religioso a mí me llama cada vez más la atención. Lógicamente, esto plantea a la presencia cristiana una serie de interpelaciones, de desafíos, ¿no? Pero claro, lo primero es saber qué es ese continente en el cual estamos siendo situados. Porque está emergiendo sin que nosotros seamos protagonistas. Y no digo que lo vayamos a cambiar, evidentemente, ¿no? Pero al menos saber dónde estamos. Porque, claro, el peligro principal es equivocarse de época histórica, que eso puede suceder, ¿no? Entonces, yo en mi exposición la voy a dividir en tres partes. En primer lugar, las coordenadas de esa nueva episteme.
ese modo nuevo de ver las cosas, ¿no? Luego, en segundo lugar, presentaré el paso principal, ¿no? Es decir, el continente ese que surge del post-darwinismo, luego lo explico qué quiero decir con ello, hacia el post-humanismo. Y luego ya en la tercera parte, pues ver qué significa eso para la presencia cristiana. Primero, las coordenadas de la nueva episteme, ¿no? Y en primer lugar, me parece que es el elemento decisivo, es decir, o el que tiene efectos más palpables, y yo diría que de momento irreversibles, es la crítica al humanismo, del cual siempre, ha lucido nuestra tradición cultural. Somos una tradición humanista y el ser humano en el centro, ¿no? Y todo giraba en torno al ser humano, ¿no? Claro, este tipo de humanismo, como bien sabemos, como se ha dicho, ¿verdad?, se levantaba sobre tres colinas famosas, ¿no? La Acrópolis de Grecia, el Campidoglio en Roma, el Calvario en Jerusalén, y luego se incorporó el pensamiento moderno ilustrado. Es decir, que la modernidad, por mucho que se distancie en gran parte de la Iglesia o del cristianismo, sin embargo, este presupuesto humanista lo compartía, ¿no? Pensemos, por ejemplo, la idea de matrimonio entre varón y mujer, por ejemplo. Eso era algo evidente, ¿no? Bien, pues eso ha quedado, es decir, el humanismo ese, digamos, ha sido denunciado, ha sido llevado al banquillo de los acusados y la sentencia ha sido condenatoria. Y vamos a ver una serie, hay una frase, por ejemplo, que me parece que puede resumir esto, porque claro, desde los exponentes de esa cultura, ¿cuál es la acusación que se lanza contra el humanismo, ¿no? Vamos a ver, ustedes dicen el hombre, muy bien, pero ¿a quién se están refiriendo? A un varón blanco, occidental, heterosexual. Con eso ya están indicando que ese humanismo es perverso, porque es generador de violencia. Varón, patriarcalismo, las mujeres relegadas. Blanco, es racismo, porque están mirando desde arriba a gente de otra raza. O occidental, etnocentrismo, porque se consideran superiores. Y luego, heterosexual, ya están marcando la estructura binaria de la sexualidad, con lo cual todo lo que no sea masculino o femenino queda ya relegado. Ese humanismo no es intrínsecamente perverso porque es generador de violencia. Luego, por otro lado, ustedes con ese humanismo se declaran superiores a los animales. Es la arrogancia humana que pretende ser raza elegida. En todo caso, en fin, hay que resituar al ser humano dentro del mundo animal. ¿Quién ha dicho que hay una diferencia ontológica, un salto cualitativo entre el resto de los animales y el Homo sapiens? ¿Eso no es otro modo de racismo? Lo que algunos denominan el especieísmo. Por otro lado, ese tipo de humanismo genera represión de libertades, porque ustedes han establecido como natural lo que es simplemente algo convencional. Matrimonio igual a unión varón y mujer. Bueno, es una costumbre que ustedes han dicho, eso es natural, pero en el fondo eso es producto de la decisión humana, ¿no? Por tanto, hay una arrogancia que debe ser cuestionada, ¿no? Porque Adán fue creado directamente por Dios. Y aquí mencionan lo que Freud denominaba las ofensas
que ha recibido el ser humano y que todavía no ha asimilado, ¿no? Porque primero vino Copérnico y dijo, ¿ustedes se creen en el centro? Pues ya ven que no. La Tierra no está en el centro. Luego vino Darwin y dice, ¿ustedes, raza elegida, creada directamente por Dios? Ya hemos visto que no, es producto de la evolución como el resto de las especies, ¿no? Y luego, dice Freud, y luego viene la tercera ofensa, que soy la que lanzo yo contra la especie humana y contra esa superioridad que la caracteriza. ¿Ustedes creen que actúan conforme a su inteligencia y a su libertad? Ya ven que no. Hay fuerzas inconscientes, la libido y las pasiones humanas que les están moviendo. Pero eso de que ustedes son lúcidos, de ningún modo, ¿no? Por tanto, ese tipo de ofensas, pues claro, van, digamos, desconstruyendo, fíjense la palabra que es fundamental, o sea, ustedes han construido un tipo de civilización sobre la base de una idea de ser humano que ustedes se han construido artificialmente. Y ahora vamos a desconstruirla para reconstruirla de otro modo, ¿no? El ejemplo del matrimonio es clarísimo, ¿no? Ustedes lo han construido así, vamos a desconstruirlo, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, qué sé yo, el movimiento gay, ¿no? Cuando en un momento determinado se les dice, bueno, pues ustedes confórmense con que se les reconoce un pacto legal entre la pareja, pero no como matrimonio. No. Es que la cuestión es que sea matrimonio, para dar a entender que la palabra matrimonio no tiene por qué aplicarse a la unión varón-mujer. Es matrimonio para todos. Por tanto, hay que desconstruir esa idea de cosa natural que ustedes han hecho, ¿no? Y claro, en esta lógica, bien, no vamos a entrar en ello, pues claro, viene toda la proclamación del antihumanismo, ¿no? De Althusser ya a finales de los años 60, o cuando Foucault, por ejemplo, proclama la muerte del hombre. Cito a Foucault, Michel Foucault, que no es evidentemente Charles de Foucault, ¿no? Pero como signo de la época, Michel Foucault es el autor más citado en el campo de las humanidades, porque es eso, la palabra de referencia de este proyecto de desconstrucción para poder decir el hombre ha muerto. Entonces, claro, como él decía al final de uno de sus libros, ¿no? Al que nos habla del ser humano, dices que en el fondo no vale la pena ni discutir. Simplemente opongámosles una sonrisa filosófica. ¿Y ustedes nos hablan de algo? Por tanto, la crítica del humanismo, ¿no? Y por eso, claro, este rebrote tan fuerte de la cultura de la cancelación. Es decir, hay que destruir las estatuas de todos aquellos que en el pasado decían que venían con una obra de civilización, pero en el fondo lo que traían es ese humanismo violento, etcétera, ¿no? Segundo elemento de esta nueva episteme, lo que podemos denominar un relato alternativo y global. Es decir, nuestra civilización se levantaba sobre el relato de la Biblia a partir del Génesis, ¿no? Que desde el origen de todo hasta el final de todo había un relato global. Con razón se ha dicho, ¿verdad?, que Adán y Eva es el mito más influyente en la historia humana, ¿no? Bueno, pues ese relato ha sido desconstruido, pero para construir un relato, como digo, alternativo, ¿no? Y en este punto es fundamental que lancemos una mirada a Darwin, porque Darwin, digamos, cuestionó el relato del Génesis de la creación de Adán y Eva directamente por parte de Dios, ¿no? Es decir, todos los animales somos producto de una evolución ciega,
anónima, cruel, pero es que es así, ¿verdad? Y el Homo sapiens surge, pues en parte por casualidad y en parte por la selección natural, ¿no? Bueno, aquí no me voy a detener, simplemente decir, claro, que Darwin dejó muchas lagunas, pues porque la ciencia no permitía, no tenía datos para solucionar ese tipo de preguntas. Sobre todo, la laguna principal de Darwin, ¿cómo se transmiten las mutaciones que surgen por azar en el proceso de la evolución? Claro, Darwin no tenía elementos, ¿no? Pero después se descubren, por ejemplo, los genes. Claro, con los genes ya tenemos otra pieza para decir, es que la estructura genética es la que permite la transmisión de ese tipo de cambios, ¿no? Y luego se introducen los descubrimientos astronómicos, que si el Big Bang, que si la expansión del universo, etcétera, de tal manera que tenemos otro elemento para introducir en este relato global. Es decir, además, un relato global que se apoya en la ciencia y no necesita mitos. Es decir, hubo un átomo inicial que explosionó, se fue expandiendo y luego, a través de la evolución de la vida y de la estructura genética, pues tenemos todas las piezas para poder ofrecer una explicación global de la realidad, desde el principio, desde el origen hasta el final. Y sobre todo cuando se descubrió la estructura del gen en 1953, uno de los dos descubridores, Watson, decía con cierto sarcasmo, decía, es que ahora ya podemos orientar el futuro del género humano porque sería muy peligroso dejarlo en manos de Dios. Es decir, nosotros, con los elementos que tenemos, pues contamos con más posibilidades para orientar la línea de la evolución según nos convenga, ¿no? Porque podemos intervenir en los genes. Y de este modo podemos, de algún modo... Claro, con eso, fíjense ya el cambio de mentalidad, ¿verdad? Y sobre todo, cómo se va dando el paso a ese momento post-darwinista. Es decir, con Darwin, digamos, tenemos ya el elemento fundamental de decir al ser humano hay que reintegrarlo en la historia de la evolución de la vida, ¿no? Pero claro, ahora ya tenemos los elementos suficientes para decir, ahora somos nosotros los que podemos orientar el destino de la vida. Hasta ahora éramos producto ciego, producto de un proceso ciego. Ahora ya no. Ahora nosotros podemos, porque, claro, contamos con las nuevas tecnologías y sobre todo con lo que se acentúa, que es muy importante en este punto, la convergencia de las nuevas tecnologías, porque todas aportan a lo mismo. Como ejemplo palpable, les puedo decir, por ejemplo, una perspectiva de esto, ¿no? Hasta ahora, la mujer era el vientre de la mujer, era el camino a través del cual surgía la nueva vida, ¿no? Bueno, con lo cual la mujer era esclava de la naturaleza, porque la vida tenía que venir a través de ella. Y eso lo hacía a la vez esclava del varón, que la utilizaba para que pudiera aparecer nueva vida. Bien, a la luz de lo que nos ha dicho Darwin, por un lado, como no somos más que naturaleza, podemos decir, no somos libres, somos producto de las leyes de la naturaleza, por un lado. Pero por otro lado, sin embargo, ahora contamos con elementos que nos pueden liberar de esos condicionamientos. Y, por ejemplo,
Si podemos generar vida humana en un laboratorio, y podemos, o podremos, entonces, ¿qué sucede? Pues que ya la mujer queda libre de la naturaleza y queda libre del varón, ¿no? Gracias a que las tecnologías nos permiten algo que no podíamos. Es decir, antes éramos producto casual de la vida. Ahora nosotros podemos orientar todo eso, ¿no? Y claro, las nuevas tecnologías, sobre todo ya el año 2002, en un estudio muy significativo de Estados Unidos, se hizo un estudio sobre esta convergencia de las nuevas tecnologías, que eran, por un lado, la nanotecnología, es decir, la tecnología de lo ilimitadamente pequeño, ¿no?, que nos permite, pues eso, hacer, como podemos intervenir a nivel infratómico, configurar nuevos materiales. Por eso los móviles son cada vez más. Bueno, por otro lado está la biotecnología, es decir, el poder hacer ingeniería genética yendo a lo que denominaban, ¿verdad?, los motores de la creación, los genes, ¿no? Entonces, claro, ahí podemos intervenir. Por otro lado, la inteligencia artificial. Recuerden, algunos se acordarán, el año 98, cuando un ordenador, el Deep Blue, venció en una partida de ajedrez a Kasparov, que era entonces el campeón del mundo. Claro, ante ese fenómeno, lo que ya hace casi un siglo decía Günther Anders, ¿no?, llegará un momento en que el Homo sapiens sienta vergüenza ante la superioridad de las máquinas, porque saben más que él, la inteligencia artificial, y luego habría que, las neurociencias, el estudio del cerebro, y luego habría que añadir, me parece a mí cada vez con más fuerza, la importancia de la cibernética o de la informática, que nos ayuda a descubrir que la estructura última de la realidad son datos, son, al fin y al cabo, simplemente algoritmos, ¿no? La piedra tiene su estructura de algoritmo, el perro otra, el ser humano otra, pero de algún modo todos somos de lo mismo, ¿no? Entonces, si vemos así la realidad, ¿por qué no vamos a poder manipularla, ¿no? Con lo cual, fíjense, se desdibujan dos fronteras o dos saltos que hasta este momento parecían evidentes, ¿no? Por un lado, la diferencia entre animal y ser humano. Y por otro lado, la diferencia entre ser humano, hombre, máquina. Eran dos niveles que se veían claros, pero ahora vemos que no, porque, por ejemplo, ¿no?, es decir, el ser humano ha tenido desde siempre el anhelo de la inmortalidad, de durar por siempre. Pero claro, resulta que nuestro organismo biológico se deteriora y claro, llega un momento en que desaparece. ¿Eso condena a su desaparición al ser humano? Pues sí, no. Porque si lo importante de nuestra realidad son los datos de nuestra persona se encuentran en el cerebro. Entonces, ¿por qué no pensar la hipótesis de descargar los datos de nuestro cerebro y depositarlo en un material que ya no sea orgánico, porque se va a deteriorar, en un material elaborado técnicamente, de tal manera que esos datos se descargan en otro tipo de artefacto y tenemos ya ahí la fusión hombre-máquina y al mismo tiempo garantizamos la pervivencia, ¿no? Claro, al decir yo esto, algunos pensarán, eso es irrealizable. Bueno, siempre dirán estos, vamos a ir poco a poco. Pero, por ejemplo, este proyecto que acabo de decir conduce a que hay libros, ¿no?,
escritos con este título, La muerte de la muerte. Y concretamente Kurzweil, un autor que fue director de la Universidad de Silicon Valley, ¿verdad?, es el que más propone esta posibilidad, ese tipo de descargar, ¿no? Y Kurzweil, por ejemplo, es de los que más han trabajado en la aplicación de recoger la voz para poder aplicarla en el ordenador. Quiero decir que no lo dicen gente simplemente que no tenga experiencia técnica, ¿no? Y por otro lado, no olvidemos que toda esta cuestión la gente se lo encuentra en las películas, en los videojuegos, en las series, porque eso que llamamos posthumanismo, bueno, la gente lo vio en Terminator, por ejemplo, ¿no?, hace ya muchos años. Y los androides y todo esto que vemos que pueblan las películas estas, pues... Bueno. Por tanto, ese umbral, ese doble umbral, queda ya difuminado y, sobre todo, la crisis del humanismo queda patente, ¿no? Simultáneamente, el tercer factor de esta episteme, surge una nueva figura antropológica. Es decir, pues claro, todo esto está aconteciendo cuando quienes pueblan nuestras ciudades y nuestras calles son determinado tipo de persona, con determinado tipo de actitudes, ¿no? Esto es más conocido, voy a hacer solo alguna alusión, pero podríamos resumirlo en lo que algunos han denominado como la segunda revolución individualista. Es decir, el protagonista de nuestro mundo es el individuo que además es el individuo narcisista, lo cual provoca también, según expresión, a mi modo de ver, acertada de Marcel Gauchet, digamos, una mutación antropológica. Es decir, el individuo narcisista y al mismo tiempo, por eso, postsocial. Es decir, durante mucho tiempo el individuo se iba insertando en la sociedad a través de grupos sociales, familia, escuela, iglesia, sindicato, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora queda el individuo condenado a estar solo y a construir su identidad de modo permanente, ¿no? Y por eso es por lo que se van, digamos, reivindicando permanentemente nuevas libertades y nuevos derechos. Y ya ven, cuando hay una campaña electoral, es el tema que más ocupa, los nuevos derechos. Y todos dependen de la misma lógica. El aborto es un derecho, la eutanasia es un derecho, el matrimonio para todos es un derecho. Y siempre las grandes promesas electorales se levantan sobre este debate de los nuevos derechos. Y luego, bueno, podríamos aquí recordar obras o autores que han estudiado esto. A mí me parecen especialmente interesantes Lipovetsky, por ejemplo, Los tiempos hipermodernos, El imperio de lo efímero, La era del vacío. Los títulos ya son significativos, ¿no? O, por ejemplo, Bauman, más conocido todavía, ¿no?, con el pensamiento líquido y todo esto, ¿no? Bueno, por tanto, esas son, yo creo, las tres coordenadas de la nueva episteme, que son eso, como las gafas o las anteojeras desde las cuales miramos la realidad y que están configurando la mente no simplemente a base de conferencias, sino a base de ir generando un imaginario colectivo en gran medida por la vía del arte, ¿no? Entonces, ya lo he anticipado, así entendemos que hemos pasado del darwinismo al post-darwinismo. Es decir, asumimos lo que ha dicho Darwin, ¿no? Todo es producto de una evolución que tiene lugar sin nosotros, ¿no? Pero llega un momento en el cual nosotros disponemos de las posibilidades
de reorientar la evolución. La evolución de tal manera que no tenemos nada que hayamos recibido, no tenemos nadie a quien dar gracias y por tanto tampoco tenemos que rendir cuentas ante nadie. Por tanto somos en ese sentido libres para planificar el futuro del Homo sapiens. Ahora, el Homo sapiens tiene muchas debilidades y muchas carencias. Entonces, no tendríamos que hacer el esfuerzo, ante todo, de mejorar al ser humano. Aquí surge esa corriente que se dio en llamar primero el transhumanismo, que pretendía la mejora del ser humano mediante implantes tecnológicos, ¿no? Pero el transhumanismo, cuando nació, era desde el presupuesto de mejorar al ser humano, pero que siga siendo hombre. Ahora, por la dinámica de las cosas y por los factores que he indicado, a mi modo de ver, el transhumanismo se ha identificado con el posthumanismo, de tal manera que yo no veo diferencia, ¿no? Ya con el posthumanismo se abre la posibilidad de decir, bueno, el Homo sapiens, si tiene tantas carencias, no habría que mejorarlo a una costa de que quede como especie superada y aparezca otro tipo de realidad, de tal manera que llegará un momento en que ese tipo de ser humano, mezcla de lo humano y de la máquina, pues que pueda contemplar al Homo sapiens con la misma actitud de superioridad con la que nosotros hoy contemplamos a los chimpancés, ¿no? Y entonces en este punto es donde se despliega la idea del posthumanismo, ¿no? Es decir, ir más allá de lo humano. Y para esto, como símbolo, Donna Haraway publicó ya el año 85, fíjense ustedes, ¿no?, el manifiesto cyborg, ¿no? Fíjense que la misma palabra recoge de qué se trata, ¿no? Cibernético, organismo, ¿no? Una mezcla de lo humano y de lo cibernético, ¿no? Que no es simplemente un robot. Es decir, el robot es, digámoslo así, pura máquina, ¿no?, que hace determinadas operaciones, ¿no? El cyborg o ciborg es precisamente la confluencia de lo orgánico y de lo cibernético, ¿no? De algún modo todos somos algo así como cyborg, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, me puedo poner como ejemplo. Yo hace 5 años tenía unas gafas con 10 dioptrías. Hoy me pusieron ahí una cosita pequeñita, obra de la nanotecnología, y en el campo del corazón, pues ya ven cuántas cosas hay, ¿no? O sea, de algún modo. Ahora, la cuestión es cuando lo cyborg, como decía esta Donna Haraway, se convierte en el símbolo de una época. Y este manifiesto lo incluyó luego en un libro cuyo título, del año 91, el título es Simios, Cyborgs y Mujeres. Y uno dice, ¿qué pintan en el título 3 cosas tan distintas? Pues precisamente por eso, porque los simios son marginados por los humanos. Los cyborg se piensa que son meramente una máquina. Las mujeres, pues otra parte de la población marginada por el varón. Por eso une las 3 palabras y tiene como subtítulo la reinvención de la naturaleza. Es decir, la naturaleza que hemos recibido como tal hay que reinventarla, ¿no? Y en este posthumanismo
yo creo que se pueden distinguir como una doble corriente, ¿no? Por un lado, la que podemos denominar tecnológica, por esta vía, y por otro lado, digamos, la que yo, a falta de mejor palabra, denomino transgresora, ¿no? Como expresión de la vía tecnológica del posthumanismo, les voy a leer simplemente dos textitos de exponentes de esta perspectiva. No hay razón para que no podamos crear humanos con la visión de un halcón, el oído y el olfato de un perro, el equilibrio y la gracia de un gato, la velocidad de un guepardo e incluso la capacidad de generar energía mediante la fotosíntesis a partir de la luz del sol. No hay razón, en principio, por la que los posthumanos no puedan beneficiarse de los genes de los otros seres vivos. O, por ejemplo, Diamandis, que es director también de esta Universidad de Silicon Valley, ¿no? Seremos como dioses, seremos omniscientes, capaces de saberlo todo, de conectar nuestros cerebros directamente a Google. Seremos omnipotentes, porque podremos dominar un objeto en el otro extremo del planeta. Seremos omnipresentes, capaces de conocer los pensamientos de alguien que está en Japón o en Hawái, ¿no? Claro, desde este punto de vista, este tipo de autores denominan, concretamente este mismo Kurzweil, pues eso, la posibilidad de elaborar máquinas que sean inteligentes y que tengan que ser reconocidas como personas, ¿no? Y pronostica para el año 44 lo que él denomina la singularity, el momento de la singularidad. Un momento único en la historia en la cual se producirá tal explosión de inteligencia que las máquinas podrán tomar el mando del barco. Y los seres humanos, bueno, pues que colaboren o lo que sea. Pero se atreven, porque la inteligencia artificial, ya ven, fíjense cómo este tipo de mentalidad se impone hasta tal punto, porque claro, yo comienzo diciendo inteligencia artificial, inteligencia humana. La palabra inteligencia quiere decir lo mismo en los dos casos. A mi modo de ver, evidentemente no, pero el lenguaje ha tomado la delantera. Y de algún modo se traduce la idea de que en el fondo es lo mismo, ¿no? Por tanto, el posthumanismo en su vía tecnológica. Pero luego está la manifestación transgresora, que consiste sobre todo en elaborar nuevos modos de ser humano, en las líneas de lo que podemos denominar, digamos, estructuras sociales, pues matrimonio, familia, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué ha desaparecido la idea de padre y madre? No, es parental. O matrimonio para todos, ¿no? Entonces, es curioso porque esta perspectiva está sobre todo protagonizada por el elemento feminista más radical, que luego además simplemente constato un hecho sin entrar en juicios de valor. Las más exponentes son todas lesbianas, ¿no? Por ejemplo, Judith Butler, la misma Donna Haraway, la Rosa Braidotti, ¿no? O Mónica Vitti, por ejemplo, que dice, es que yo no quiero que me llamen mujer, yo soy lesbiana. Si me llaman mujer, ya me están metiendo en el esquema binario, ¿no? Y sin embargo, las subjetividades tienen que ser distintas. LGTBI, ¿por qué reducirlo solamente a dos? Entonces son personas que intentan hacer performance, como vemos a veces en los medios de comunicación, que convierten este tipo de planteamientos en un elemento provocador para denunciar la artificialidad de las estructuras normales que utilizamos, ¿no? Porque el ser humano tiene que estar permanentemente en éxodo. El éxodo antropológico, somos nómadas antropológicos, ¿no?
porque tenemos que ir permanentemente experimentando modos nuevos del ser humano que rompan el esquema del humanismo heredado. Y por eso, por ejemplo, recientemente, vienen promocionando por qué el parentesco hay que reducirlo a los humanos. Es que los animales de compañía no son también objeto de parentesco. Y por tanto, ¿por qué reducirlo a lo humano? Si la vida nos envuelve a todos. Entonces, ¿el parentesco hay que reducirlo solo a los humanos o tiene que ser también abierto a otros seres vivos con los cuales nosotros convivimos, ¿no? Como ven, claro, es una quiebra total de los esquemas del llamado humanismo, pero es que de eso se trata, precisamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, la Braidotti esta, ¿no? Que además esta es una del norte de Italia que tuvo un tío cura y en uno de sus libros dirige como un diálogo con su tío, que es muy curioso. Pero claro, ellas defienden sobre todo que en el origen de todo está la vida, ¿no? La vida, como esa energía permanentemente que nos abraza y nos arrastra y nos envuelve, ¿no? La vida se manifiesta a través del deseo y el deseo se manifiesta de modos múltiples. Entonces, evidentemente, esos deseos no hay que reprimirlos, al contrario, hay que recogerlos para poder plantearlos en el medio de la vida social. Y si, por ejemplo, hay que hacer, como hicieron en la Catedral de San Salvador de Moscú, entrar para hacer una de esas performances que rompen los esquemas, pues de eso se trata. Porque lo que no podemos es quedar vinculados a los esquemas del humanismo, ¿no? Claro, como digo, todo esto es un continente en el cual son elementos muy variados y muy diversos, pero que en el fondo confluyen en lo mismo, me parece a mí, ¿no? En la elaboración de una nueva episteme, ¿no? Claro, uno se pregunta, bueno, ¿y nosotros como Iglesia o como cristianos qué? En primer lugar, yo he de decir que a mí lo que más me llama la atención es la enorme lentitud con la que todo esto se percibe en el ámbito de la Iglesia o que a lo mejor se ven en aspectos como lo de la ideología de género. Pero claro, la ideología de género es una manifestación de este proyecto de desconstruir para construir. Es decir, lo biológico no es natural, se nos ha impuesto como natural, pero nosotros tenemos que construir el género, ¿no? Y ahí está verdaderamente la raíz, ¿no? El Papa Francisco, normalmente él sí que ha hablado bastante de la colonización ideológica y es muy útil leer esa novela que él tanto recomienda, como había hecho antes el cardenal Ratzinger, El Señor del Mundo, ¿no? De Benson, de hace ya un siglo, ¿verdad?, que yo creo que es muy iluminadora de la colonización ideológica que se trata de imponer y que él en algún momento, en intervenciones muy puntuales sobre estos temas, ha dicho con claridad, ¿verdad?, claro, que las tecnologías no son instrumentos neutrales que están provocando superar límites que eran considerados como diferentes, ¿no? Y que incluso, dice, estamos como en el alba de una nueva era y en el nacimiento de un nuevo ser humano. Y entonces lo que esto nos obliga a reflexionar es sobre lo que es específicamente humano, como decía en un discurso al Consejo Pontificio para la Cultura, ¿no? Y de modo más claro y más tajante, en un libro sobre San Juan Pablo Magno, un libro de entrevistas, le preguntaban cuál era, digamos, distintas manifestaciones del mal. Y dice, claro, que el mal siempre es embustero, es seductor
y lleva siempre a la destrucción del hombre. Y cuando le piden que concrete, dice, no me refiero simplemente, digamos, al tema de la tendencia homosexual. Mi referencia es más amplia y alude a una peligrosa raíz cultural. La teoría de género se propone implícitamente destruir de raíz el proyecto creatural que Dios ha querido para cada uno de nosotros. La diversidad, la distinción. Quiere hacer que todo sea homogéneo, neutral, un único idioma, una única forma, un único pueblo. Un proyecto ideológico que no tiene en cuenta la realidad y desprecia la verdadera diversidad de las personas. En la teoría de género se detecta cómo una idea quiere imponerse sobre la realidad, y eso de forma torticera. Quiere minar las bases de la humanidad en todos los ámbitos y en todas las posibles variantes educativas, y está convirtiéndose en una tiranía cultural como único camino cultural posible al que hay que ceñirse. Yo donde he visto bastante contemplado esta cuestión es sobre todo en el Directorio General de Catequesis. Claro, es muy reciente y sí que dedica un capítulo al tema este, no solamente de lo digital, porque no es cuestión de tecnologías o de uso de nuevas técnicas, ¿no? Es cuestión más de fondo. Y en un capitulito determinado sí que toca el tema de que evidentemente se trata, dice, de una transformación antropológica y del transhumanismo en un doble nivel. Por un lado, el tema de la bioética y, por otro lado, dice, la cultura digital, que se presenta también como portadora de valores, etcétera, y en las versiones más radicales se defiende que para la humanidad no existe más que una vocación cósmica, la de crear un sistema omnicomprensivo de elaboración de datos. Yo dentro del ámbito, digamos, oficial, teológico, pastoral, es donde he visto que esta problemática se recoge mejor, ¿no? Y ya claro, esto nos provoca, por un lado, saber dónde estamos y, por otro lado, una tarea de discernimiento. Claro, evidentemente, en estas cuestiones yo creo que hay que ser muy cauto y prudente en las valoraciones, porque tampoco se trata de decir que todo es perverso, ¿verdad? Porque, claro, las ventajas tecnológicas no las vamos a negar, ¿no? Y tampoco podemos cuestionar la tendencia de la mejora del ser humano, ¿no? Incluso también hay que reconocer que en estas cosas ha habido mucho sufrimiento, provocado por la exclusión de determinados grupos marginados o marginales, ¿no? Pero claro, no deja de ser evidente, por otro lado, cuáles son los defectos, digamos, de este tipo de planteamiento, ¿no? Porque por un lado está la concepción que se tiene del ser humano, ¿no? Eso no significa que tengamos que, yo al menos no lo hago, ¿verdad?, tener que defender el humanismo pasado sin más, porque también tiene sus taras, ¿no? Pero me parece a mí evidente que el transhumanismo, en el fondo, es la victoria de los triunfadores y de los poderosos. De tal manera que los frágiles, los vulnerables, ¿no?, aquellos que de algún modo están deteriorados, no cuentan y no son reconocidos como dignos de amor porque son expresión de un amor que ha amado el primero, ¿no? Y claro, porque al posthumano, a mi modo de ver, por su lógica, le resulta difícil amar sin más a la persona concreta, independientemente de sus capacidades o cualidades. Es decir, el que ni produce ni consume, el que ni goza ni da placer, pues eso, material deteriorado, ¿no? Yo creo que la lógica de fondo conduce a este tipo de conclusiones, ¿no?
En este tipo de discernimiento a mí me parece también que por parte de la Iglesia y de la teología hay que tener en cuenta, digamos, aportaciones de determinados autores. Yo aquí en el texto menciono, por ejemplo, dos, ¿no? Todorov o Juan Antonio Marina, entre nosotros, que, habiendo atravesado este tipo de mentalidad, pues proponen un nuevo humanismo que no sea ni como el anterior y que tampoco siga las vías que estos proponen, ¿no? De todos modos, en un mundo académico como este, ¿verdad?, a mí lo que me parece es que, sobre todo, habría que proponer y avanzar más en la comprensión de lo que es la persona. Yo creo que ahí está el gran quicio de reflexión a nivel filosófico, teológico y pastoral, sobre todo desde, es decir, una expresión de logos cristiano, en lo que tanto insistía el Papa Benedicto XVI y Ratzinger, ¿verdad? Un logos que realmente es un logos que vive del amor y que por eso vive en acción de gracias, porque ante todo reconoce lo que se le da, que tiene que ser respetado, porque de ahí brota también la verdad, el bien y la belleza, ¿no? Y por tanto, desde este punto de vista, es desde donde habría, por un lado, que ofrecer el testimonio real de biografías que viven desde esta lógica y luego también a nivel de pensamiento ofrecer todas las posibilidades de logos cristiano, sobre todo si tenemos en cuenta que se ha hecho carne y sangre en una figura concreta como Jesucristo. Bien, y ven, se podía seguir, ¿verdad? Pero yo no puedo pasar de la hora y entonces creo que está dicho lo más importante y ahora, pues si les parece bien, abrimos un turno de diálogo.